La madre lo encontró parado frente al espejo del pasillo, en silencio, con esa mirada que ya conocía, pero que nunca terminaba de comprender. No lloraba, no pedía nada, solo miraba su propio reflejo, como si esperara que alguien más apareciera detrás de él. Tenía 5 años cuando comenzó a hablar de la casa junto al río. Una casa que su familia nunca había visitado. Una casa que, según él, era suya. Al principio, sus padres pensaron que era un juego. Los niños inventan mundos, crean amigos imaginarios, construyen narrativas que les permiten procesar lo que aún no entienden del mundo real. Pero lo que decía Matías no sonaba inventado. No tenía la textura de la fantasía infantil. No había dragones, ni superhéroes, ni colores imposibles, tan solo descripciones, detalles pequeños, cosas que un niño de 5 años no debería poder articular con esa precisión. Dijo que la casa tenía una ventana rota en el segundo piso, del lado izquierdo, que adentro había una mesa de madera con 3 patas, apoyada contra la pared, porque la cuarta se había roto hacía mucho tiempo, que en la cocina, sobre la alacena, alguien había dejado una taza azul con una mancha de café seco en el borde, que el piso de la sala crujía en un lugar específico, cerca de la puerta que daba al patio. No lo contaba como un cuento, lo decía como quien describe su propia casa después de haber vivido ahí durante años. Su madre intentó redirigir la conversación varias veces. Le preguntó si lo había visto en la televisión, si alguien en el jardín de infantes le había contado algo parecido, si había soñado con eso. Matías la miraba sin entender la pregunta. Para él, no había nada que explicar. La casa existía, él había estado ahí. Eso era todo. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa del comedor, agregó algo nuevo. Dijo que en esa casa vivía una mujer. No sabía su nombre, pero recordaba su voz. Dijo que ella le hablaba en las mañanas, antes de que saliera el sol, y que siempre le decía lo mismo a Anne, que tuviera cuidado con el río, que la corriente era más fuerte de lo que parecía. Matías dejó de dibujar, miró a su madre y agregó, con una calma que no correspondía a un niño de su edad: yo no le hice caso, y después ya no pude volver. Su madre sintió algo extraño en el estómago. No miedo exactamente, pero sí una incomodidad profunda, algo que no podía nombrar. Le preguntó qué quería decir con eso. Matías no respondió. Anne volvió a dibujar. Esa noche, ella le contó a su esposo lo que había pasado. Él intentó minimizarlo. Dijo que los niños, a esa edad, todavía no distinguen bien entre realidad y ficción, que probablemente había mezclado algo que vio en un video con alguna historia que escuchó en otro lado. Pero cuando le preguntó directamente a Matías, el niño lo miró y dijo: no es una historia. Yo estuve ahí. Y luego agregó algo que ninguno de los dos esperaba: me caí al río. Y después desperté acá. Hubo un silencio largo. Su padre intentó reírse, pero el sonido salió incómodo, forzado. Le preguntó si se refería a un sueño. Matías negó con la cabeza. No fue un sueño. Fue antes de que ustedes fueran mis papás. Los padres de Matías no eran personas particularmente espirituales. No creían en reencarnación, ni en vidas pasadas, ni en nada que no pudiera ser explicado con lógica básica. Pero tampoco sabían cómo procesar lo que su hijo estaba diciendo. No sonaba a invención, no sonaba a confusión. Anne sonaba a memoria. Decidieron no darle demasiada importancia. Asumieron que, con el tiempo, Matías olvidaría esa historia y seguiría adelante, pero no olvidó. Durante los meses siguientes, siguió hablando de la casa. A veces mencionaba objetos nuevos: una lámpara sin pantalla, una bicicleta oxidada en el patio, un perro que ladraba desde el otro lado del camino, pero que nunca cruzaba. Cada detalle era específico. Nada era vago, nada parecía construido sobre la marcha. Un día, su madre decidió hacerle una pregunta directa. Le preguntó si recordaba cómo era él en esa casa, si era un niño como ahora. Matías la miró por un momento largo antes de responder.
No era como ahora, era más grande. Tenía las manos más grandes. Ella sintió un escalofrío. ¿Cuántos años tenías? Matías frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo lejano. No sé, pero ya no iba a la escuela en esa noche. Después de acostar a Matías, su madre buscó en internet casos similares. Encontró testimonios de otros padres, cuyos hijos habían descrito lugares, personas o eventos que no podían haber conocido. Algunos hablaban de reencarnación, otros de memoria genética. Otros simplemente no tenían explicación. Leyó durante horas, pero nada de lo que encontró la tranquilizó, porque lo que Matías describía no era un recuerdo borroso, ni una impresión vaga. Era algo concreto, algo que parecía haber sucedido. Y lo más inquietante era que él no parecía asustado, no parecía confundido. Parecía alguien que simplemente recordaba algo que los demás habían olvidado. Pero eso no fue lo más extraño. Lo más extraño fue lo que pasó 6 meses después. Estaban de vacaciones en una provincia del sur, un lugar que ninguno de ellos había visitado antes. Rentaron una cabaña cerca de un pueblo pequeño, el tipo de lugar donde todos se conocen y donde no hay mucho que hacer, aparte de caminar y desconectar. El segundo día, mientras manejaban hacia un mirador recomendado por el dueño de la cabaña, Matías señaló por la ventana. Ahí está. Su madre, que iba en el asiento del copiloto, volteó a ver. Solo había un camino de tierra que se alejaba de la ruta principal, bordeado por árboles y maleza. Nada especial. ¿Qué cosa, Mati? Él no apartó la mirada. La casa en su padre redujo la velocidad, pero no detuvo el auto. ¿Qué casa? La casa del río. Hubo un silencio incómodo. Su madre intercambió una mirada rápida con su esposo. Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, ella intentó suavizar el momento. Amor, acá nunca hemos venido. Debe ser una casa parecida a la que imagina San Matías, negó con la cabeza, sin dejar de mirar hacia el camino. No la imagino. ¿Está ahí en su padre? Tratando de mantener la calma, preguntó. ¿Quieres que vayamos a ver? Matías asintió. El camino de tierra era angosto, apenas lo suficiente para un auto. Las ramas bajas rozaban el techo del vehículo mientras avanzaban despacio. Después de unos 200 metros, el camino se abrió hacia un claro pequeño. Y ahí estaba, en una casa vieja, de madera desgastada, con el techo de chapa oxidada. 2 pisos. Una ventana rota en el segundo piso, del lado izquierdo. Exactamente como Matías había descrito, su madre sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su padre detuvo el auto, pero no apagó el motor. Ninguno de los dos se movió. Matías abrió la puerta trasera y bajó. Mati, espera. Pero él ya estaba caminando hacia la casa. Sus padres salieron rápido, siguiéndolo. El pasto estaba alto, sin cortar. Había herramientas viejas tiradas cerca de la entrada. Una bicicleta oxidada, apoyada contra la pared lateral. Todo, tal como él había dicho. Matías subió los 3 escalones de madera del porche. Uno de ellos crujió bajo su peso. Se detuvo frente a la puerta, que estaba entreabierta. No entró en solo. Miró hacia adentro. Su madre llegó hasta él. Le puso una mano en el hombro. Mati, amor, no podemos entrar. No es nuestra casa. Él no respondió. Ann siguió mirando. Desde donde estaba, ella pudo ver parte del interior. Una mesa de madera en 3 patas, apoyada contra la pared. Su esposo se acercó por el otro lado. Miró hacia adentro también. Vio la taza azul sobre la alacena de la cocina, con una mancha oscura en el borde. Ninguno de los dos dijo nada. Matías se dio vuelta y caminó hacia el costado de la casa. Ellos lo siguieron. Detrás de la casa había un terreno irregular que bajaba hacia un río. El agua corría rápido, más de lo que parecía desde lejos. Matías se detuvo cerca del borde. Miró el río durante un rato largo. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo que ocurre después. Prestan atención a lo obvio, pero no era lo que Matías realmente pretendía. Luego señaló un punto más abajo, donde el agua formaba un remolino contra unas piedras grandes. Ahí fue. Su padre se arrodilló junto a él.
Ahí fue que, Mati, donde me caí, hubo un silencio pesado. Su madre sentía que las piernas le temblaban. Quería decir algo, pero no sabía qué. Finalmente, preguntó. ¿Y después qué pasó? Matías la miró. Tenía los ojos tranquilos. Demasiado tranquilos para un niño de 5 años. No me acuerdo bien, en solo que el agua estaba fría y que después ya no dolía nada. Ella sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Su esposo intentó mantener la compostura. Mati, eso no puede haber pasado de verdad. Vos estás acá, con nosotros. A Matías asintió. Sí, Ana, ahora estoy acá. Y eso fue todo. No dijo nada más. Volvieron al auto en silencio. Matías se sentó atrás, mirando por la ventana. Sus padres no hablaron durante todo el camino de regreso a la cabaña. Esa noche, después de que Matías se durmiera, ellos se quedaron despiertos hasta tarde. Su madre buscó información sobre la casa. Encontró un artículo viejo en un diario digital local. 8 años atrás, un hombre de 32 años había muerto ahogado en ese río. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, arrastrado por la corriente. Vivía solo en esa casa. No tenía familia cercana. La propiedad quedó abandonada. El artículo mencionaba que el hombre había salido temprano esa mañana, a pesar de que una vecina le había advertido que la corriente estaba peligrosa por las lluvias. No le hizo caso, se resbaló en las piedras. No pudo salir. La madre de Matías cerró la laptop, miró a su esposo. Ninguno de los dos sabía qué decir. Al día siguiente, antes de volver a la ciudad, pasaron otra vez por el camino de tierra. La casa seguía ahí, igual que el día anterior, pero esta vez no se detuvieron. Matías tampoco pidió que lo hicieran. Solo miró por la ventana mientras se alejaban. Y entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambió todo. Matías nunca volvió a hablar de la casa. Nunca más. Han pasado casi 3 años desde ese viaje. Matías tiene 8 ahora. Cuando sus padres intentaron preguntarle al respecto unos meses después, él los miró sin entender. Dijo que no recordaba haber dicho eso, que probablemente lo había soñado. Su madre no insistió. Su padre tampoco. Guardaron las fotos del viaje en una carpeta digital que nunca volvieron a abrir. Archivaron el artículo del periódico. Intentaron seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Pero hay cosas que no se olvidan tan fácilmente. A veces, cuando Matías está jugando solo en su cuarto, su madre lo observa desde la puerta. Lo ve dibujar, construir cosas con bloques, inventar historias con sus juguetes, y se pregunta si realmente olvidó o si simplemente dejó de hablar de ello, porque hay momentos muy breves en los que Matías se queda quieto, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de recordar algo que ya no está ahí, como si hubiera una parte de él que todavía busca algo en su propia memoria, pero que no logra encontrarlo. Una tarde, mientras cenaban, Matías hizo una pregunta inesperada. Preguntó si era posible olvidar cosas que realmente pasaron. Su padre dejó el tenedor sobre el plato. ¿A qué te referís, Mati? Matías se encogió de hombros. No sé, a veces siento que me acuerdo de algo, pero cuando trato de pensar en eso, ya no está. Su madre sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo qué? Él la miró. No sé. Por eso digo que no está. Y volvió a comer, como si no hubiera pasado nada. Sus padres intercambiaron una mirada. No dijeron nada más esa noche. Después de acostar a Matías, su madre volvió a buscar el artículo del periódico. Lo releyó completo. Buscó el nombre del hombre que había muerto. Buscó fotos. Encontró una sola, tomada varios años antes de su muerte. Un hombre joven, de rasgos comunes, sonriendo junto a un perro. Nada extraordinario. Nada que explicara por qué su hijo había recordado esa vida. O si realmente la había recordado, porque esa es la parte que nunca pudieron resolver. No saben si Matías realmente vivió algo antes de nacer, o si de alguna manera captó información que no debería haber conocido. No saben si fue memoria, coincidencia, o algo completamente distinto. Y lo más inquietante es que probablemente nunca lo sabrán. Matías ya no recuerda, o dice que no recuerda. Y tal vez eso
sea lo mejor, pero hay noches en las que su madre se despierta con una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante, como si hubiera una pregunta que debería haber hecho, pero que ya es demasiado tarde para formular. A veces piensa en volver a esa casa, en buscar más información, en intentar entender qué fue lo que realmente pasó. Pero después recuerda la mirada de Matías ese día, parado frente al río, señalando el lugar donde dijo que se había caído. Recuerda la calma en su voz, la ausencia de miedo, y se pregunta si realmente quiere saber la respuesta. Some details only make sense the second time you hear this. Not everyone notices them, porque hay cosas que, una vez que se saben, no se pueden desconocer. Hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Y tal vez algunas preguntas están hechas para quedarse sin respuesta. Matías sigue creciendo. Va a la escuela, juega con sus amigos, tiene las mismas preocupaciones que cualquier niño de su edad. Pero cada tanto, cuando su madre lo mira, ve algo en sus ojos. Algo que no logra identificar. No es tristeza, no es miedo, es algo más sutil. Algo parecido al reconocimiento, como si, en algún lugar profundo de su mente, Matías todavía supiera algo que el resto del mundo no sabe, como si hubiera cruzado un límite que la mayoría de las personas nunca cruzan, y como si, de alguna manera, una parte de él todavía estuviera del otro lado. La casa junto al río sigue ahí, abandonada, olvidada. Nadie la ha comprado. A nadie la ha demolido. Sigue exactamente igual que hace 3 años. Con la ventana rota, con la mesa de 3 patas, con la taza azul sobre la alacena, esperando y, tal vez, en algún lugar entre la memoria y el olvido, Matías también sigue esperando. Esperando recordar algo que ya no está, o esperando olvidar algo que nunca debió saber.